El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Los saluda Alex Rato, guerrero bíblico pentecostal. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a tener una poderosa conferencia. Se lo aseguro que es pero muy poderosa esta conferencia. Recordemos, mis hermanos, que este canal, Guerrero Bíblico Pentecostal, es de ustedes. Es para la edificación de los santos. Aquí vamos y respondemos sus preguntas. Tenemos una pregunta muy importante el día de hoy y como ya saben, les he pedido a cada uno de ustedes que cuando hagan su pregunta participen aquí en el programa y nos la digan en vivo. ¿Con qué fin? Para que también los hermanos, todos los hermanos, vengan y conozcan, escuche bien, conozcan esta verdad tan grande, ¿no? Esta verdad tan grande. Todos los hermanos vengan y vean lo que la duda suya nos, escuche bien, la respuesta a esa pregunta nos edifica a todos. Vamos entonces a saludar a nuestro hermano. Hermano, Dios lo bendiga, ¿cómo está? Dios le bendiga, hermano Alexander. Qué bendición saludarlo, hermano, y agradecido con Dios por su gran trabajo que hace en el conocimiento de la unicidad de Dios. Bueno, mi hermano, le agradezco sus palabras. ¿Cuánto hace que estás en sintonía del programa? Hermano, ya hace más o menos 2 años y medio yo creería que estamos pendientes ahí descubriendo de lo que hemos podido aprender, ¿no? Por medio de sus enseñanzas que queda uno a veces sorprendido y nutrido también para uno ir enseñando la doctrina realmente como debe ser. Amén, De mi verdad hermano. que sí, hermano Alex. Le agradezco, mi hermano. Estamos teniendo, mi hermano, estas conferencias, digámoslo así, virtuales, con ustedes, la pregunta que ustedes nos hacen. Entonces, me gusta respondérsela, pero que ustedes también interactúen conmigo y me puedan ayudar a responder. ¿Qué le parece? Sí, amén, amén, claro que sí, hermano Alex. Esa es la idea, ¿no? Aprender cada día más Claro que sí. de esto tan bonito que es el Evangelio, el verdadero Evangelio. Amén, mi hermano. ¿Cuál es su pregunta, mi hermano? Bueno, hermano, la pregunta que yo tengo es que en la Reina Valera, la Biblia Reina Valera, Mateo 24, verso 36, dice lo siguiente: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces yo mirando y estudiando, me basé a la otra, a la nueva versión internacional, y dice el mismo verso, dice Mateo 24, el verso 36, dice: sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Si usted nota, esta versión le está añadiendo ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Bueno, hermano, Termina ahí. el capítulo Entonces 13, yo quería, sí, dígame, sí, dígame. yo quería que me ayudara ahí con esos dos versos. Listo. El capítulo 13 de Marcos, verso 32, también dice algo igual. Dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Listo? Sí. ¿De qué está hablando? Está hablando de la venida del Señor Jesús, de su venida. Está diciendo la venida del Hijo del Hombre. El capítulo 13, verso 24, igual Mateo también lo dice, está hablando de la venida del Señor. Entonces, aquí viene, me imagino que debe ser su duda y también la duda de muchos de nosotros, es que, ¿cómo es posible que Jesús no conozca el día y la hora, sí o no, de su venida? Sí, claro, esa es la pregunta. Bueno, ahí tenemos que aclarar algo. Nosotros hemos escuchado y se nos ha dicho a nosotros, y hablando a la iglesia del nombre, que cuando Jesús dice esto es porque Él está hablando como un ser humano. Es evidente, ¿sí o no? Claro, Que por eso dice total, sí, total. que por eso dice que el día y la hora nadie la sabe, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Entonces que, por ejemplo, se nos ha explicado, se explica mucho en nuestras iglesias, que Jesucristo allí está hablando como humano. Entonces ese sería el primer argumento, o la primera
explicación que se nos brinda. Lo segundo es que binitarios y trinitarios, enoteístas, toman este texto para poner en vergüenza, digámoslo así, la doctrina de la unicidad, o ponernos en vergüenza a nosotros. ¿Cómo es posible Jesús solo, dicen ellos? ¿Cómo es posible Jesús solo? Que Jesús no conozca el día y la hora. Si Jesús es el Padre, porque es lo que dicen ellos, si Jesús es el Padre, porque aquí dice, si Jesús es el Padre, ¿cómo es posible que Él no conozca el día y la hora de su venida? Es lo que manifiestan ellos. Entonces muchos de nosotros quedamos como, uy, sí, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo es posible si Jesús es el Padre? Porque Él no conoce el día y la hora de su venida. Entonces, por ahí comienzan la mofa, la burla, y muchos hermanos, de pronto, muchos, digo yo, se hayan ido a la Trinidad en base a lo que argumentan sobre este texto los trinitarios, o sobre los binitarios también. Entonces, Jesús no puede ser el Padre porque Él no conoce el día y la hora, porque el día y la hora de su venida la conoce el Padre nomás. ¿Estamos de acuerdo? Estamos, amén, así es, sí, señor. Entonces, sucede mucho. Pero tenemos que mirar los dos puntos de vista, Vamos a mirar, ¿cómo es posible que Jesús, se nos explique a nosotros, que Jesús no conoce el día y la hora de su venida porque Él hablaba como hombre? Pero tenemos que mirar algo aquí. Y ese argumento también refuta la Trinidad. Porque miremos algo. Así Jesús no sea el Padre y así Jesús esté como hombre, Jesús en su humanidad es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente. ¿Sí? ¿Dónde lo dice? Por ejemplo, sí. Mateo capítulo 1, verso 21, y ahora concebirás y darás un hijo, y este es para que se cumpla lo dicho por el profeta. Isaías cuando dijo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emanuel, que traducido, ¿qué significa? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Es evidente que la escritura, nosotros leemos y usted va a encontrar que Jesucristo es hombre. Juan capítulo 7, vamos a leer allá, Juan capítulo 7, verso 45 en adelante dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y esto les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces sí, Jesús era hombre. Entonces puede caber la posibilidad que Jesús en su humanidad no conociese el día y la hora, porque era hombre, estaba hablando como hombre. Juan en el capítulo 9, también podemos ver esto. El ciego que fue sanado por el Señor le dice a los dirigentes, a los fariseos, les dice, respondiendo, él le dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, y untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces estamos leyendo que Jesús sí podía desconocer el día y la hora de su venida porque era hombre. Sí, está hablando como hombre, puede ser. Pero aquí hay un problema, que Jesús a pesar de su humanidad era Dios. Ojo, amigo trinitario, si usted es de los que argumenta que Jesús no conocía el día y la hora porque no era el Padre, entonces para mofarse de nosotros, y usted dice, mire, Jesús no puede ser el Padre porque solamente el Padre conoce el día y la hora, y no el Hijo. Pero ojo, si el Hijo es Dios, porque la Biblia dice que Jesucristo es Dios, Mateo 1, ya lo leímos, Mateo capítulo 1, verso 21, y daráles un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y daráles un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces Jesús sí era Dios, o Jesús sí es Dios. Entonces sí, como Dios conocía todas las cosas. Escuche bien. ¿Dónde podemos mirar? Romanos capítulo 9, verso 5. Usted mira en Romanos capítulo 9, verso 5, que allá nos dice de la siguiente manera, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios por encima de todas las cosas.
Entonces Jesucristo, como Dios, sí debía haber conocido, si es el Dios Hijo, sí debía conocer el día y la hora de su venida, porque es Dios. Y recuerde que ustedes trinitarios, binitarios y todos ustedes dicen que son tres personas coiguales en todo. Entonces, ¿cómo es posible que el Hijo, el Dios Hijo, no conozca el día y la hora de su venida? ¿Mm? Si ese es su argumento contra nosotros, que Jesús no puede ser el Padre, pero sí es Dios, y ustedes dicen que es el Dios Hijo. Entonces, ¿por qué no conocía el día y la hora de su venida? Ahora, miremos algo, vamos a mirar algo. Miremos algo aquí. Vamos a mirar algo aquí. La Biblia me dice a mí, escúcheme bien, que Jesús conocía todas las cosas. Escuche bien, Jesús conocía todas las cosas. Entonces el argumento de que Jesús en su humanidad, estamos hablando en la humanidad, Jesús conocía todas las cosas. Vamos a leer capítulo 16 de Juan. Mi hermanito está allí. Amén, amén. Jesús en su humanidad conocía todas las cosas. Capítulo 16 de Juan, verso 28, vamos a leer allí, que nos dice: salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el Padre y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente, ninguna alegoría dices, ahora entendemos que ¿sabes qué? ¿Qué dice allí, mi hermano? ¿Tenemos la Biblia allí? Sí, el 28 Mateo No, Juan 16. Juan Juan 16, verso 30. 30, ok, dice, Sí. ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. Ah, Jesús, Jesús le ya, respondió, hermanito, hasta ahí. amén. Listo. Miremos, Jesús en su humanidad sabía todas las cosas. ¿Sí estamos viendo? O sea, Sí, sí, que a claro. pesar de su humanidad, él no era limitado para que tengamos nosotros o hablemos nosotros y digamos, no, es que Jesús no conocía el día y la hora de su venida porque él no sabía él no sabía todas las cosas, está hablando como hombre. No, estamos viendo que Jesús, la Biblia sí dice que era hombre, eso lo dice la Biblia, ya leímos 2 versos, pero también nos dice que en su humanidad sabía todas las cosas. Juan capítulo 21, verso 15, vamos a leer Juan 21, verso 15, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Sigamos leyendo allí. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. La tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero entristecido de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Le respondió. ¿Qué le respondió, mi hermano? Señor, tú lo sabes todo. Tú Tú, sabes que te amo. Señor, tú lo sabes todo. ¿Por qué los discípulos le dicen al Señor que lo sabe todo? ¿Por qué? En su humanidad, está hablando en su humanidad. ¿Por qué? A ver, hermanito, ¿por qué? Claro, ellos conocían que era Dios. Exactamente, que Él es Dios. Tomás, unos versos atrás le dice, entonces Tomás respondiendo cuando lo vio resucitado, le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Sí ven? Ellos Amén. comprendieron que Él es Dios. Señor. Hermano Ale, entonces no había limitaciones para Jesucristo manifestado en carne. Ninguna, hermano. Él en su humanidad conoce todo. Él sabe todas las cosas. Lo sabe todo. Él lo sabe todo. ¿Sí estamos viendo? Sí, claro. Porque claro, en su humanidad proféticamente, ¿quién es?
Jesucristo, Sí, ¿quién es? Dios, Dios. Ahora, claro. miremos algo. Miremos algo. Él no sabe todo. Entonces, él sí sabía el día, la hora de su venida. Por lo tanto, lo que se traduce allí, lo que se traduce allí, el hijo no conoce el día y la hora de la venida, es una, se lo digo con toda sinceridad, es una mala interpretación al texto. Y también una mala traducción. El traductor está interpretando mal. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ya, primero, Jesús sí conocía, a pesar de su humanidad, conocía todas las cosas. Segundo, ¿por qué conocía todas las cosas? Porque es Dios. ¿Sí o no? Sí, amén. Es Dios. Además, los que dicen que él no conocía todas las cosas, y mira a Jesús solo, lo que pasa es que Jesús no conocía todas las cosas y solamente el Padre, pero resulta que la escritura sí dice que él es el Padre. La escritura Amén. sí lo dice y vamos a leerlo donde lo dice claramente. Vamos a leerlo allí donde lo dice claramente. Acompáñeme por favor, mi hermano. Vamos a leer Isaías Sí, 9:6. Isaías 9:6 que nos dice. Ese niño que nos es Isaías nacido, 9:6. sí, ese niño que nos es nacido, hijo que nos es dado, ¿quién es? Para el profeta. Gloria a Dios. Dice, porque ese niño nos es dado, ese hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Ah, bueno, príncipe de paz. ese niño que nos es nacido, hijo que nos es dado, ¿sí? Para los que dicen que no eres el Padre y que por eso Jesús solo mira, no conoce el día y la hora porque él no es el Padre, ¿no? La Biblia sí dice que es el Padre. Por eso conoce todas las cosas, porque el único que conoce los pensamientos y el único que trasciende la eternidad se llama Dios, es Jehová, el único Dios, el cual dijo que vendría. Porque el que dijo que vendría, Isaías 35:4, Isaías 33:22, Isaías 40, vendría y que sería visto es Jehová. ¿Sí? Es Jehová. Y Amén. si usted analiza, mi hermano, Isaías 60, verso 1, verso 2 y el verso 16, en la antigua versión, la Reina Valera, antigua versión, dice allí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Dice, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Dice, nacer. Recuerde que Isaías 7:14 dice, porque el Señor mismo, es decir, Jehová mismo les dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel, que tradució Dios con nosotros. Y Jehová promete venir a salvarnos y lo dice cómo nos salvaría, viniendo al mundo. ¿Cómo lo haría? Naciendo. Isaías 61 y 2 y el verso 16 nos dice que Jehová nacería para ser conocido y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Por eso ese niño lleva el nombre de Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, si es el Padre, Dios fuerte, Padre eterno. Por lo tanto, él sí conoce el día y la hora de su venida, porque el único que conoce el día y la hora de su venida, ¿quién es? Dios. El Padre, dice allí, ¿sí o no? Ah, en la Biblia dice el Padre. El Padre. Entonces, él sí conoce el día y la hora de su venida. El Padre. Ahora, esto vemos el cumplimiento de esto en Mateo capítulo 1, ya lo leímos. Mateo capítulo 1, ya leímos que ese niño es Dios con nosotros. Y ese niño, ¿quién es? Jesús, que significa su nombre, Jehová salva, Jehová salvador, Jehová salvándonos. Otro verso muy también que nos dice que Jesucristo es ese Dios manifestado en carne, porque recordemos que Isaías 7:14, Isaías 9:6, Isaías 61 y 2 nos dice que es Jehová el que se manifestaría en carne, es Romanos 9:5, que dice de los cuales según la carne vino Cristo, pero ¿cuál Dios es? Dios por encima de todas las cosas. Recordemos algo que Pablo llama a Jesucristo el Padre. ¿Dónde? Usted mismo me lo va a leer, por favor, mi hermano. Segunda de Corintios Amén. capítulo 6, verso 16 en adelante. Vamos a leerlo allí. Ese que es en carne, Dios sobre todas las cosas, para Pablo es el Padre. Leámoslo, por favor. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 16. Sí, Dice, señor. ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
Exactamente. El Por Dios lo- viviente. El Dios viviente dijo, ¿qué dijo el Dios viviente? Escúcheme bien. ¿Quién es el Dios viviente primeramente para Pablo? Vamos a ir dilucidando poco a poco esto. ¿Quién es el Dios viviente para Pablo? Sin quitarle el dedito de allí, vámonos ahí a 1 Timoteo 4:10 y leamos quién es el Dios viviente para Pablo. Amén. Léame, por 1 favor. Timoteo 4:10 Sí, señor. dice la siguiente. Dice que por esto mismo trabajemos y sufrimos aprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces, ¿quién es el Dios viviente? Gloria al Señor Jesús. ¿Quién es? El Salvador, el Salvador. ¿Cómo se llama? El Jesucristo. Jesús. Volvamos allá a 2 Corintios 6. Entonces dice que como el Dios viviente dijo, ¿qué dijo el Dios viviente? Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces ya sabemos que el Dios viviente se llama Jesús, que habitó y anduvo entre nosotros. Pero dice como Dios dijo. ¿Dónde lo dijo? El Antiguo Testamento, los textos que hemos leído. Isaías 33:22, Isaías 35:4, Isaías 40, Isaías 7:14, Isaías 9:6, Isaías 60, verso 1 y verso 2, Isaías 52:6, Isaías 60, verso 16. Ese Dios viviente es ese mismo, el Padre. Ahora, el verso 17, ¿qué nos dice allí, mi hermano? Dice el verso 17, dice, por lo cual salí de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Ah, el Señor. ¿Quién es el Señor? Gloria a Dios. Deme el nombre. Jesús. Jesús. Eso el Señor lo dice. No toquéis lo inmundo y yo recibiré. Claro. Y seré a vosotros, el verso 18. El verso 18 dice, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces estamos viendo que para Pablo ese Dios, Jesucristo según la carne es Dios por encima de todas las cosas, es el Dios viviente, es el Señor, es el Dios que dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos será mi pueblo, será a nosotros por Padre y nosotros le seremos a él hijos e hijas. Entonces está diciendo literalmente allí que él es el Padre. No está diciendo literalmente, por eso ese niño que nos es nacido, hijo que nos es dado, es el Padre, el único Dios que vendría al mundo. Entonces estamos viendo que Jesús en su humanidad conocía todas las cosas. Es decir, nada le era oculto. Nada le era oculto, ¿por qué? Porque Él es Dios. Y segundo, la Biblia nos está diciendo que Él es el Padre. Hay otro texto, mi hermano, que nos lo dice más, es literal. Lucas capítulo 13, vamos a mirar por allí. Para los que dicen que Jesús como el Dios Hijo no conocía el día y la hora porque solamente la conocía el Padre, porque Jesús no era el Padre. Mire que sí lo dice, que es el Padre en su humanidad. Mire lo que dice. Pasaba Jesús por ciudades. Recuerde que Pablo está diciendo que el Dios viviente dijo habitaré y andaré entre ellos. Cuando estuvo entre nosotros, habitó y anduvo entre nosotros fue en su manifestación humana, como hombre. Seré a vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Ese es Jesucristo. Como hombre es Dios, como hombre es el Padre. Y como Padre, Él conoce el día y la hora de su venida. Porque como hombre conocía todas las cosas, porque Él es Dios y es el Padre. Leamos aquí. Pasaba Jesús, capítulo 13, verso 22 del Evangelio de Lucas. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, mire lo que le dijo, Señor, porque Él es el Señor. Son pocos los que se salvan. Y Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él os responderá, no sé de dónde sois. Hermano, ¿quién es ese padre de familia? A ver. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empezáis a llamar a la puerta diciéndose, pues Jesucristo. Es el mismo Jesús. El verso 26 lo dice, entonces comenzaréis a decir,
delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. El que comió, bebió, anduvo, habitó entre los hombres, que comió con ellos, bebió con ellos y enseñó en las plazas, fue Jesucristo. Aquí ratifica Lucas que Jesucristo es el Padre. ¿Por qué ratifica que Jesucristo es el Padre? Lucas capítulo 1, miremos allá, nos ratifica esto. Lucas capítulo 1, verso 13 dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque este será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él. El Señor Dios de Israel, recuerde que Juan, el ángel está diciendo a Zacarías que Juan el Bautista, el hijo de él, iría delante del Señor Dios de Israel, preparándole camino, ¿sí? ¿Quién es el Señor Dios de Israel? Isaías 37:16 dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, solo tú eres Dios. A ese es el que Juan venía preparando camino, iría delante de él, como lo dice también Isaías 40. Pero lo que nos dice Isaías, que Jehová es el Padre. Isaías 63:16, 64:8. El que vendría preparando camino, Juan, es Jehová, el Señor de Israel, el cual es el Padre. Y por eso ese niño que nos es nacido, hijo que nos es dado, es el Padre eterno. Por eso Jesús sí es el Padre. Y Jesús sí conoce el día y la hora de su venida. ¿Sí ven? Sí conoce el día y la hora de su venida, porque él conoce todas las cosas. Ese verso no refuta la unicidad, antes ratifica la unicidad de Dios. Ahora, ¿por qué dije que ese verso era una mala interpretación y además también una muy mala traducción? ¿Por qué? Vamos a mirar algo. Vamos a mirar algo. Ese verso no se refiere a Jesús. Ese verso no se refiere a Jesús. Y para eso necesitamos leer un poquito y aplicar un poquito lo que es la comprensión de la lectura. Volvamos a Lucas capítulo 13, allá el texto que leímos, volvamos allá, y vamos a aplicar un poquito la comprensión de lectura. Miremos. Lucas 13. 33. 32, perdón. Dice, pero aquel día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces ya vimos que Jesús por ser Dios, y ojo, no por ser el Dios Hijo, porque solamente Pablo dice, para nosotros solamente hay un Dios el Padre, un Dios y Padre. La Escritura presenta a Jesús como el Padre. Es más, Santiago lo presenta como el Padre. Amados, dice Santiago capítulo 2, verso 1, amados, que nuestra fe, nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. ¿Sí? ¿Y qué más dice Santiago? Está hablando de Jesucristo. Pero ¿qué dice Santiago? ¿Qué dice? Capítulo 3, verso 9. Para que lo apunte allí, hermano, Biblia de las Américas, la nueva versión internacional, la Biblia de textual, tercera edición. Dice, capítulo 3, verso 9, con ella bendecimos. Bueno,
Entonces, miramos que Jesucristo, como hombre, sí es Dios y es el Padre. ¿Sí? Ya lo hemos mirado. Entonces, él sí conocía el día y la hora de su venida, porque es Dios, a pesar de su humanidad es Dios y es el Padre. Entonces, cuando dice nadie conoce el día y la hora sino el Padre, no se refiere a otra persona divina, se refiere a él, porque él es el Padre. Entonces sí conocía el día y la hora de su venida. Ahora, ¿quién es el Hijo? ¿Quién es el Hijo? Cuando nosotros miramos, dice, pero aquel día, la hora, el día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ese cuando dice el Hijo, no se refiere a Jesús. Y para eso tenemos que analizar, tener un buen punto de análisis de lo que dice el verso 33 en adelante. Miremos algo aquí, dice, mirad y velad porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Sí? Mirad y velad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Miremos que Jesús le está diciendo a ellos que ellos son los que no conocen el día ni la hora. Verso 35. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Entonces estamos viendo que cuando Jesús se refiere al Hijo, ¿por qué no se refiere a Él? Se refiere a sus discípulos. Hay algo que nosotros tenemos que mirar, que los hijos de Él somos nosotros, ya lo miramos. ¿El Hijo quién es? Jesús le dice a sus discípulos en el capítulo 13, verso 33 de Juan. ¿Qué le dice allí, hermano? ¿Aló? ¿Qué le dice allí Jesús a sus discípulos en el capítulo 13, verso 33? ¿De Lucas? De Juan. ¿De Juan? Ya un momentico. Juan 13:33. Sí, señor. Dice lo siguiente. Dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscáis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Ajá. Entonces miramos que en Juan capítulo 13, verso 35, los que no conocen el día y la hora de su venida son sus apóstoles. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Verso 33. Mirad y velad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Los que no saben son sus apóstoles. Los que no saben somos nosotros, que somos sus hijos. ¿Sí o no? El hijo no sabe. El hijo no sabe. Hebreos 2:14 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Sí, el Padre participó de lo mismo. ¿Quiénes son los hijos? Israel. Vamos a leer allá. Vamos a leer. Acompáñenme, mi hermanito, por favor. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 14, verso 1. ¿Qué dice allí? Dice lo siguiente. Dice, hijo soy de Jehová, vuestro Dios. Hijo soy de Jehová. Exactamente. Hijo soy de Jehová, vuestro Dios. Éxodo 4:22. Léame, por favor, allá. Éxodo 4:22. Sí, señor. Ok, Éxodo 4:22 dice lo siguiente. Dice, aquí estoy. Dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo y mi primogénito. Israel es mi hijo. Es decir, el hijo no conoce el día y la hora de la venida del Padre. El Hijo no conoce la hora de la venida de su Señor. Solamente el Padre conoce el Hijo. ¿Quién es el Hijo según la Escritura? Nosotros. Israel y nosotros. Y vemos que Marcos capítulo 13, verso 33, allí Jesús le está diciendo, velad pues,
porque no sabéis el día y la hora de su venida. ¿Sí? Leamos de nuevo. Mirad y velad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Verso 35. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Entonces, ¿a quién está dirigido eso que el hijo no sabe? Israel es el hijo del Señor. Israel es mi hijo, mi primogénito. Por lo tanto, se está refiriendo como el hijo, no se está refiriendo a Jesús como la segunda persona de la Trinidad o a Jesús como el ser humano, sino que se refiere al ser humano, a nosotros. Nosotros no sabemos el día y la hora de la venida del Señor. ¿Sí? Él sí conoce el día y la hora de su venida. ¿Por qué? Porque Él es Dios. A pesar de su humanidad, Él es Dios. Y no solamente es Dios, sino que es el Padre. En su humanidad es Dios. ¿Cuál Dios? El único que hay, el Padre. Por lo tanto, dice que el Padre sí conoce el día y la hora. Por lo tanto, Él siendo Dios y siendo el Padre, sí conoce el día y la hora. Los que no conocemos el día y la hora de su venida somos nosotros, es Israel, y somos nosotros que somos su hijo. Amén. Entonces, hermano, esa es la explicación. Hermano Alexander, muchas gracias. Está bien buena. No, hermano, dígame por favor si le pareció correcto, si no, hermano, si no. No, más entendible para dónde. Esa era la duda mía, que cómo podíamos nosotros imitar a Jesús sabiendo que Él es Dios, ¿no? No lo podemos limitar. Sí, Señor. Esa era la pregunta que yo tenía. Él lo conoce todo y Él sabe todo. Él conoce el día y la hora de su venida, hermano. Y como Dios. Entonces, por eso dijimos que es una mala traducción y es una mala interpretación. Porque todo lo que dice la Biblia, hijo, 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 se lo atribuimos a Jesús. No, allí está hablando del hijo y el contexto lo está diciendo. Verso 33 en adelante hasta el 35 habla que los que no conocen el día y la hora de la venida de su Señor son sus discípulos, el cual son sus hijos, como lo leímos en Juan 13:33, y es Israel, el cual es su hijo, y somos nosotros también, que somos sus hijos. Entonces, nosotros somos ese hijo que no conoce el día y la hora de la venida del Señor. Él sí conoce el día y la hora, mi hermano. Y esa es la explicación. Por lo tanto, cuando los trinitarios nos dicen, ¡hey, Jesús solo! ¡Hey, mira! Dios no conoce el día, Jesús no puede ser el Padre, porque el Padre es el único que conoce el día y la hora, y Él es el Hijo, Él no conoce el día y la hora. Bueno, pero mire, lo que pasa es que allí no está hablando de Jesús, está hablando de nosotros. Ah, ¿cómo así? Entonces le explicamos, hermano, en detalle, esto que les he explicado, se lo explicamos en detalle. ¿Y qué tienen que hacer? Enmudecer, porque la Biblia sí dice que Jesús es Dios en su humanidad y que es el Padre. Entonces sí conocía todas las cosas, sí las conoce. Y además, ese argumento lo refuta a ellos, porque si hay una coigualdad de tres personas divinas, ¿cómo es posible que Jesús, siendo Dios, no conozca el día y la hora de su venida? Porque Él conoce todas las cosas. Entonces lo refuta a ellos también. Entonces no, ahí se acabaría la coigualdad, porque habría un Dios que sí sabe todas las cosas y otro Dios que no sabe nada. Entonces se acaba la coigualdad. Entonces, la Biblia es hermosa, hermano, se interpreta a ella misma. Amén. Bueno, mi hermano. Hermano Ale, muchas gracias. Mi hermano, para servirle. Muchas gracias por esa explicación. Claro que sí. Para servirle. Ahora a ponerla en práctica. Sí, mi hermano. Y bueno, yo los invito a todos los hermanos, los que no se han hecho los libros de la unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2, en defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, catolicismo al descubierto, el libro cómo debe vestir y adornarse las mujeres cristianas, que adquieran los libros, hermano. Todo esto, todo este material nos ayuda a nosotros a crecer en el conocimiento del único y verdadero Dios, nuestro Señor Jesucristo. Nos ayuda a crecer. Este material es precisamente para eso, para que crezcan, para que podamos, hermano, cuando nos pregunten cualquier tema, cualquier verso bíblico, trinitarios
o los mismos hermanos podamos responderle con propiedad. ¿Cuál propiedad? La que da el Señor, su palabra, la autoridad en su palabra. ¿Listo, mi hermano? Un honor. Mi hermano, muchas gracias. Dios le bendiga, hermano Alex. Que Vea. Dios siga bendiciendo su ministerio. Amén, hermano. Y voy a abrir, si está interesado, voy a abrir un congreso o unas clases, digámoslo así, sobre lo que le dije, teología sistemática pentecostal. Van a ser varios módulos para que usted y los hermanos que quieran interesarse en estos seminarios, estos cursos, puedan inscribirse. Voy a abrir 2 grupos nomás para que los hermanos se inscriban. Uno vamos a hacerlo entre semana y otro lo vamos a hacer fines de semana. Solamente con 2 grupos los que se inscriban. Teología sistemática pentecostal, así se llama. Ahorita le dejo los datos por el interno, hermanito. ¿Listo? Claro que sí. O sea, lo que yo se los digo, esto no lo ven en el Instituto Bíblico. Esto no lo van a ver. Ya. Esto no lo van a ver. Pero aquí sí les... Claro que sí. Mándenme la información por el interno para podernos inscribir. Claro que sí. Dale, mi hermano. Bueno, pues... Bueno, bendiciones. Amén, mi hermanito. Dios te guarde. Amén. Bueno, mis hermanos, si ustedes desean... Si ustedes desean inscribirse, se lo digo a los hermanos, inscribirse a este seminario Teología Sistemática Pentecostal, van a ser varios módulos. Yo les voy a dejar la información, solamente me escriben al WhatsApp más 57 318 436 0745. Si está aquí en Colombia, 318 436 0745. O si está en Estados Unidos o Canadá, 011 57 318 436 0745. En estos mismos números más 57 318 436 0745 o 011, si está en Estados Unidos o Canadá, 011 57 318 436 0745, puede llevar sus libros. Puede llevar sus libros. La unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto, y el libro La unicidad versus las doctrinas de error, el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. Allí puede llevar todos estos libros. Llame y pida sus libros. Bueno, mis hermanos, hasta la próxima. Dios les bendiga, Dios les guarde.